Hola, ¿qué tal? Les saluda de nuevo el licenciado Fuentes Palma, siempre siguiendo con el desarrollo de la asignatura de microbiología y parasitología médica. En esta oportunidad vamos a hablar de unas bacterias que causan patologías en el ser humano y que son de importancia médica. Los famosos bacilos gram positivos, formadores de esporas. Dentro de ellos vamos a hablar del género Clostridium. Los objetivos los tienen ustedes en su programa, si no ahí se los dejo para que ustedes los revisen y en base a los objetivos pues está desarrollado la clase, ¿verdad? Así que es un poco extensa la clase, por eso no los vamos a mencionar, pero si ustedes los pueden leer. Igual que en el temario, ¿verdad? Nos manda que hablemos de las generalidades de tanto de Clostridium como de Bacillus, ¿verdad? Dentro de ellos, ustedes ven, hay 4 especies de Clostridium de importancia médica y por eso lo vamos a tratar de desarrollar un poco rápido para que nos alcance el tiempo y pues ya con lo que siempre les digo, una clase de 50, una hora 20 no es suficiente, tienen que ir a leer los libros de consulta o los libros de texto que les ha dejado el coordinador de la asignatura. Bueno, ¿qué podemos decir de la clasificación de bacterias anaerobias y aerobias? Que esta clasificación está basada en la taxonomía, donde separa a los bacilos gram positivos anaerobios y los gram positivos aerobios, ambos esporulados. ¿Qué quiere decir eso? Ya lo vieron en clase ustedes anteriormente, que son bacterias que poseen una espora o una endoespora capaz de sobrevivir, ¿verdad? De autoprotegerse por mucho tiempo y luego pasar de su fase vegetativa, ¿verdad? Cuando las condiciones son favorables, y de fase de espora cuando las condiciones son no favorables para estos microorganismos. Dentro de los bacilos gram positivos anaerobios esporulados tenemos 4 especies de Clostridium que son de importancia médica porque cada uno de ellos causa diferentes patologías, al igual que de esos bacilos gram positivos aerobios que también son esporulados, y dentro de ellos tenemos 2 especies, el Bacillus anthracis y el Bacillus cereus. Entonces, para que ustedes puedan hacer la clasificación de estas bacterias que son anaerobias y son aerobias, pero dentro de estas, lo importante es que estas bacterias, estos dos géneros, Clostridium y Bacillus, son bacilos gram positivos, ¿verdad? De las generalidades de los anaerobios en sí, ¿qué podemos decir? Bueno, que estos microorganismos requieren de concentraciones bajas, pero muy bajas de oxígeno. Son a veces ínfimas las concentraciones de oxígeno que ellas necesitan. Y que estas bacterias pueden morir, ¿verdad? Al estar en contacto con el aire o con el oxígeno en su mayor proporción. Entonces son anaerobios que necesitan crecer en ausencia del oxígeno. Estas condiciones que acabamos de mencionar anteriormente ayudan a la sobrevivencia y poder iniciar y favorecer su crecimiento donde se encuentra. La energía de ellos la van a generar solamente por la vía fermentativa. Carecen de los citocromos requeridos para el empleo del oxígeno, ¿verdad? Tales como catalasa y superóxido dismutasa. O sea, no poseen esas enzimas catalasas y superóxido dismutasa, que esto ya también tuvieron que haber visto en las clases de metabolismo bacteriano. El género Clostridium,
¿verdad? En general, podemos decir, bueno, ya lo habíamos dicho que son bacilos gram positivos anaerobios formadores de esporas. Y los rasgos principales para poder determinar este género son la presencia de las endoesporas, el metabolismo anaerobio estricto, que no tienen la capacidad de reducir el sulfato a sulfito y que poseen una pared característica de una bacteria gram positiva. Y la capacidad patógena también se le va a atribuir a que tiene la capacidad de sobrevivir en condiciones ambientales adversas, ¿verdad? Lo que mencionábamos, donde no hay oxígeno, pues ellos utilizan su endospora y pueden pasar ahí por muchos años. También otra capacidad patógena es el rápido crecimiento en ambientes que son muy enriquecidos y que están privados o que están en ausencia del oxígeno. Otra capacidad también es la síntesis de numerosas toxinas, ya sean estas histolíticas, enterotoxinas y neurotoxinas. También es la síntesis de esta gran cantidad de toxinas. Los grupos con los que están o donde están colocados las diferentes especies del género Clostridium va a depender del sitio donde vayan a causar la patología. De esa forma, al grupo histotóxico se le atribuye que pertenece el Clostridium perfringens, las neurotóxicos a el Clostridium tetani y el Clostridium botulinum, y a los enterotóxicos y de enfermedades intestinales a Clostridium difficile. El siglo, ¿verdad? 18, bueno, sería el siglo 19, en 1880 se definió el género Clostridium. O sea que ya tenemos más de 100 años, ¿verdad?, de que se conoce de este género, y donde se atribuyen a que existen más de 200 especies de este género, en la cual la mayoría son parte, ¿verdad?, de zonas o sitios donde hay bastante componentes nutricionales. Entonces a esto se le llama que son, la mayoría de especies son parte de ser llamados saprófitos inocuos, ¿verdad? Saprófitos porque son del ambiente, inocuos porque se encuentran en determinados sitios, ¿verdad? Los podemos encontrar. Y dentro de ellos mencionábamos que algunos, ¿verdad?, de estos 200 especies son patógenos, pero de las que nosotros le vamos a dar prioridad serían a las 4 especies que les mencioné anteriormente: perfringens, tetani, botulinum y difficile. Esta tabla, ¿verdad?, que he sacado del libro de Murray, nos indica los Clostridium patógenos y las enfermedades humanas asociadas a estas especies. Y si ustedes ven, por ejemplo, el Clostridium difficile causa una diarrea asociada a los antibióticos o también asociada a una colitis pseudomembranosa, o sea, puede causar una colitis pseudomembranosa, al igual que algunas, así como lo hace Staphylococcus aureus. Esta diarrea asociada a antibióticos es, ¿cómo decirles? Cuando algún paciente está tomando antibióticos y se encuentra el Clostridium difficile, entonces se puede asociar a estas diarreas que son causadas por algunos antibióticos. Y la frecuencia, pues es frecuente que se encuentren este tipo de enfermedades en el ser humano. La otra especie que nos interesa es el Clostridium perfringens,
que también la enfermedad humana que produce son infecciones de los tejidos blandos. Por ejemplo, celulitis, miositis supurativa, mionecrosis o gangrena gaseosa, intoxicación alimentaria, ¿verdad? También una enteritis necrótica y puede llegar a causar hasta una septicemia. Es frecuente. La otra que mencionábamos es el Clostridium botulino, que causa el botulismo, pero este ya es bastante infrecuente de realizar. Y el último de todo este cuadro, que ustedes pueden ver ahí, hay otras especies que también pueden causar la misma enfermedad. En el caso, por ejemplo, del Clostridium bagati o el Clostridium eh, butyricum, que también pueden causar el botulismo. Pero el que nos llama la atención y que debemos ponerle atención es al Clostridium tetani. Causa la enfermedad del tétanos, aunque es muy infrecuente en nuestros medios, porque cuando se da el sistema o la vacunación a los niños, pues hay una vacuna que es una mezcla de varias de varios componentes que previenen algunas enfermedades, dentro de ellas el tétano, la famosa DPT, lo vamos a ver más adelante. Bueno, es para que tengan una idea de cuántos son los. De Clostridium tetani, que es el primero que vamos a tocar, decirles, pues ya lo sabemos que es un bacilo gram positivo, es grande, mide de 0.5 a 1.7 por 2.1 a 18.1 micras, o sea que son grandes, que tienen esporas terminales, y de ahí su nombre que se le da como palillos de tambor. Ahí podemos ver en esta diapositiva, en una de las figuras, ¿verdad? Uno bien ampliado, pero en la tercera tinción o en la cuarta pueden ver esos bacilos grandes que tienen esa espora terminal, y por eso se le da el nombre de palillos de tambor. Son móviles, ¿verdad? Son anaerobios estrictos, ya lo habíamos dicho, y tienen la capacidad de resistir a la ebullición, o sea, a la agua hervida, algunos desinfectantes también. Son ubicuos, ¿verdad? Que se encuentran en el suelo, fértiles y aguas contaminadas. Suelos fértiles que tengan la capacidad de poder subsistir este microorganismo. También tiene la capacidad de formar toxinas y de degradar proteínas. También tiene varios tipos, ¿verdad? O la tipificación que se da, a veces lo hacen también porque tiene esos antígenos flagelares. Tienen un antígeno O común para esta especie, y todas las cepas producen el mismo tipo de toxina. O sea, recuerden que dentro del género y especie pueden haber diferentes cepas. En el caso de la especie pueden haber diferentes cepas de Clostridium tetani. Y todas estas cepas producen el mismo tipo de toxina. El tétano, ¿verdad? Como tal, el agente etiológico del tétano es Clostridium tetani, y de ahí su nombre, ¿verdad? Se encuentra muy frecuentemente relacionado o asociado a heridas punzantes, principalmente con eh, materiales o eh, cuchillos, no hay la palabra, o picayelos, lo que usted se le imagine, que no estén desinfectados, como por ejemplo clavos que están tirados en la calle y que pasan un buen tiempo ahí se puede alojar el Clostridium tetani. Es una enfermedad de personas no inmunizadas, lo que decíamos, si una persona ya está inmunizada contra el Clostridium tetani, no le puede dar tétanos. Por eso a veces algunas personas que tienen heridas, que se metieron un clavo, un guiste, como decimos en buen salvadoreño,
y ya pasó mucho tiempo y la inmunización ya está perdiendo efecto, entonces lo vuelven a inmunizar colocándole la vacuna del tétano. La enfermedad, ¿verdad?, conlleva una toxemia neurotóxica donde están presentes dos toxinas, la tetanolicina y la tetanoespasmina. La primera es una hemolicina lábil al oxígeno y la segunda no es más que una neurotoxina termolábil capaz de causar muchos problemas en lo que conlleva la enfermedad del tétano. Estas toxinas son elaboradas en el sitio del tramo, o sea, donde ha tenido el contacto de el material eh, cortopunzante, digámoslo así, con la piel, que está una piel continua, que no ha sido dañada, pero que puede ser introducida por alguno de estos materiales que les mencionaba. ¿Y esto qué va a suceder? Que rápidamente se une al tejido neural, causando una parálisis y espasmos musculares que lo vamos a ver más adelante. Entonces eso es importante, ¿verdad? Si ves, pero ojo, lo importante es que esta es una enfermedad de personas que no han sido inmunizadas. Hay gente que tiene sus niños en lugares remotos, que no llevan a los niños a un control donde está el esquema de vacunación, que no se lo han suministrado, y entonces estas personas están en mayor riesgo, ¿verdad? La patogenia de Clostridium tetani nos dice que en primer lugar no es un microorganismo invasor, sino que decíamos que la enfermedad o la infección es localizada en el sitio donde el tejido fue dañado. Ese tejido continuo es dañado. Tenemos ejemplos como una herida, una quemadura a nivel del corte, cuando hacen el corte umbilical, ¿verdad?, principalmente en el muñón, no desinfectaron bien las tijeras, por ejemplo, entonces ahí puede ir el Clostridium tetani. Una suturación quirúrgica o otro tipo de lesiones. ¿Y qué sucede ahí? Bueno, se da la germinación de las esporas y luego se da el desarrollo de las células vegetativas. O sea que están las esporas allí, llegan en contacto y encuentran el sitio adecuado para multiplicarse y desarrollarse nuevamente la célula vegetativa, ¿verdad? Algunos libros mencionan que el volumen de tejido que se daña por el caso del Clostridium tetani es pequeño, ¿verdad? Pero eso también va a depender de si hay infecciones sobreagregadas. Los factores que van a favorecer la germinación de las esporas, o sea, que pasen de esporas a células vegetativas, es el tejido necrosado que se encuentra en ese momento, o sea, el tejido muerto, las sales de calcio que puedan estar presentes y también las infecciones piógenes acompañantes, ¿verdad?, de bacterias que se pueden encontrar también en el material cortopunzante o que se encontraron en la piel en ese momento, y que estas bacterias piógenes van a ayudar a que haya un potencial óxido reducción bajo, o sea, que utilicen el oxígeno y entonces favorezcan a la proliferación de las células vegetativas de Clostridium tetani. ¿Qué podemos decir de la tetanospasmina, que es como la más eh, toxina más fuerte? Que estas la van a producir la bacteria en la fase estacionaria. ¿Se recuerdan de la curva de crecimiento? Pues en la fase estacionaria. Estas se va a liberar cuando la bacteria muere. Tiene que morir la bacteria o que se lise para que se pueda liberar la toxina. Y por ende, esta toxina es la responsable de las manifestaciones clínicas de las personas que adquieren la enfermedad por Clostridium tetani, con un peso molecular de 150.000 daltones. Estas toxinas está compuesta por dos fracciones, la toxina AB, ¿verdad?, que es de naturaleza peptídica. Esta toxina AB en la lesión
se convierte en una proteasa endógena, o es una proteasa endógena, y lo que va a hacer es adherirse a los nervios periféricos de la membrana presináptica de las neuronas motoras. Y lo que hace es que se va a transportar a la médula espinal y al tallo cerebral, aduciéndose que va a ir a bloquear la liberación de los neurotransmisores como glicina y el ácido gamma aminobutírico, ¿verdad? Conocido con las siglas. Aquí tenemos una imagen, ¿verdad? En la parte de la imagen, en lo que compete a esta diapositiva, en el lado izquierdo, vamos a ver que hay una sinapsis excitatoria en lo que compete a una neurona motora de cualquier vertebrado, ¿verdad? Está la sinapsis excitatoria y también está la otra parte de la neurona que es la sinapsis inhibitoria. La tetanospasmina lo que hará es viajar hasta la neurona motora que está al lado izquierdo y después va a atravesar de manera transináptica a la sinapsis inhibitoria y lo podemos ver en la siguiente figura que si ustedes ven está allí la toxina, la tetanospasmina, llegando a neutralizar, ¿verdad? A colocarse entre la sinapsis excitatoria y la sinapsis inhibitoria. Y lo que hace es que ya no hay esa interacción entre las dos sinapsis que se puedan dar. La subunidad A de la toxina lo que hará es bloquear la liberación de sustancias inhibitorias en la sinapsis inhibitoria y lo que conlleva es a la estimulación continua que va a llevar o que conduce a una parálisis espástica, ¿verdad? Así que vean ahí cómo están las figuras, esas letras T que significa la toxina y llegan como a inhibir o a que se liberen esas sustancias inhibitorias. Aquí podemos ver algunas enfermedades causadas por Clostridium tetani. Dentro de ellos tenemos el tétanos localizado, que no es más que espasmos musculares limitados en una área localizada de infección primaria, ¿verdad? Que no puede haber un movimiento, pero esto se da en el área donde se da la infección primaria. Tenemos el tétanos neonatal, conocido como Tetanus neonatorum, que es una infección del neonato que afecta principalmente el muñón umbilical y pues que conlleva a la muerte del recién nacido, ¿verdad? Todo esto por la toxina que al lisarse la bacteria libera y puede darnos estos dos tipos de tétano, el tétano localizado y el tétano neonatal, pero esto también continúa. Del tétano generalizado, lo que podemos decir, ¿verdad? Que hay espasmos musculares generalizados y afectación del sistema nervioso autónomo en la enfermedad grave, como por ejemplo, hay muchas situaciones que se pueden dar como arritmias cardíacas, fluctuaciones de la presión arterial que sube y baja la presión arterial, hay una sudoración profusa y esto puede conllevar a deshidratación. Otra forma que se puede dar del tétano generalizada es la risa sardónica, que no es más que la contracción facial tetánica que estimula la risa de la persona, pero no es que se esté riendo, son los músculos que se han quedado contraídos, ¿verdad? Por la toxina, en este caso la tetanos. Otra forma es el opistótonos, perdón, que no es más que espasmos tetánicos que se dan principalmente en niños de los músculos de la nuca y del dorso y es lo que hace que se forme una forma de arco. Estos niños quedan de por vida, si no es que fallecen, de esa forma, ¿verdad? Formando un arco. A la mayoría de personas fallecen porque hay una contracción de músculos y eso hace de que haya falta de respiración, no haya forma adecuada de tragar los alimentos
no puede respirar el paciente, entonces no puede ingerir los alimentos que mencionábamos, entonces eso conlleva a, puede llevar a la muerte en muchos, muchos, muchos. De la epidemiología, si ustedes ven en esta diapositiva, en la figura de arriba, ahí está la famosa vacuna DPT, la que yo les decía, que son 3 en 1, en el cual esta vacuna está contra la difteria, la pertusis y el tétano, ¿verdad? 3 enfermedades causadas por bacterias. O puede ser una combinación nada más de dos, ¿verdad? La DPT o la DT. La DT, que es 2 en 1 contra la difteria y el tétano, pero no contra la pertusis. O en algunos casos está la vacuna TD, que no es lo mismo que el DT, también 2 en 1, que esta sirve para adultos contra el tétano y la difteria, ¿verdad? Pero va cambiando el nombre. Epidemiológicamente, el tétano, que podemos decir, bueno, es ubico en el suelo fértil y agua, principalmente en las aguas residuales, o puede estar en cualquier agua, agua del mar, ¿verdad? Agua de ¿cómo se llama? De estancada o aguas de río o de lago, porque recuerden que las condiciones nutricionales de la bacteria se han visto disminuidas, y entonces ella se ha autoprotegido con la espora, son bacterias esporuladas, y entonces permite de que puedan estar allí latentes hasta cuando ya las condiciones son favorables, volver a las formas vegetativas, ¿verdad? Y estas formas vegetativas son muy oxígeno lábiles, o sea, eso sí es de tomarlo en consideración, porque cuando ya se dan las formas vegetativas y están presentes el oxígeno, pues pueden morir estas bacterias. Esporulan fácilmente y sobreviven a largos periodos. Hay libros que mencionan que pueden durar más, décadas, décadas, ¿verdad? La colonización es transitoriamente, lo hacen a través del aparato digestivo de humanos y de animales, pero transitoriamente. La enfermedad es infrecuente en los Estados Unidos porque ocupan un buen sistema de vacunación, no así en países subdesarrollados, lo que yo les mencionaba, que hay personas que no van a vacunar a sus hijos porque les queda muy retirado, o porque algún tipo de creencias o mitos que les han dicho, entonces no lo hacen. Hay 1 millón de muertes en el mundo por Clostridium tetanico, o sea, por tétanos, y la mitad son neonatos, por lo que hablábamos, ¿verdad? De el muñón umbilical. Es muy frecuente en ancianos porque ya la inmunización para ellos ya pasó, y no se volvieron a colocar un refuerzo de la vacuna, y aparte pues que el sistema inmunológico de ellos ya está en decadencia. Las personas que no han sido vacunadas o no inmunizados, en los drogadictos, ¿verdad? Porque ocupan jeringas, ¿verdad? Es un factor de riesgo en jóvenes principalmente. La incidencia en el mundo del tétano es de 500.000 casos al año en el mundo. Y la inmunización con el toxoide debe ser obligatoria, y todos debemos de estar vacunados para que en algún caso tengamos un accidente o un contacto con un material cortopunzante. Recuerden que un ladrón, cuando asalta, no le va a decir, permítame, voy a desinfectar el cuchillo, ¿verdad? Ellos no andan pensando eso. Entonces, usted va pasando, no se fija, hay una tabla ahí que está un clavo todo mohoso, y entonces puede estar ahí las esporas de Clostridium tetani y volver a la forma vegetativa, luego lisarse y liberar. Bueno, hoy vamos con Clostridium perfringens. Antes se conocía que con el nombre de Welchi, Clostridium welchi, así lo pueden encontrar en los libros viejitos. Las características generales de perfringens siempre sigue siendo un bacilo gram positivo, es esporulado, ¿verdad? Rara vez lo vamos a encontrar que no sea esporulado, pero la mayoría, en un 99.90 y algo, son bacterias esporuladas, solo que estos son inmóviles, a diferencia de Clostridium tetani. Algunas cepas son capsuladas, siguen siendo anaerobios estrictos y son de crecimiento rápido. En medios de cultivo
donde podemos ver colonias bajas, o sea, pequeñitas, no son convexas, sino que son, bueno, sí son convexas, ¿verdad? Pero se refiere a colonias bajas que no tienen mucha altura en lo que compete cuando uno las va a observar en el medio de cultivo. Son convexas en lo que compete a la forma de la colonia, y en los medios de cultivo se observa que son semiopacas, o sea, no son ni transparentes ni translúcidas, sino que se ven un poco opacas. La temperatura de crecimiento de estas bacterias es de 37 grados centígrados con un pH que oscila entre 5.5 a 8, ¿verdad? Esta bacteria, el Clostridium perfringens, se encuentra ampliamente distribuido en la naturaleza, y los reservorios y fuentes de infección son los animales, el suelo y el agua, los animales en general, ¿verdad? El tiempo de generación de esta bacteria es rápida. Cada 8 minutos se están duplicando estas bacterias y tienen la capacidad de encontrarse o de crecer o de mantenerse de 43 a 45 grados centígrados para que se pueda dar mejor a ese tiempo, ¿verdad? De los 8 minutos, la duplicación. Los productos biológicos que produce Clostridium perfringens, bueno, hay una gran variedad. Yo se los resumo diciéndoles que se producen o producen esta bacteria 12 toxinas. Dentro de ellas mencionaremos algunas. Una enterotoxina, ¿verdad? También tiene una enzima llamada lecitinasa, desoxirribonucleasa, colagenasa, hialuronidasa y diversas proteasas. Y se divide según el tipo y proporción de la exotoxina que ésta produce. Los 5 tipos serológicos son de la A a la E, ¿verdad? Ahí están los 5 tipos serológicos. Y las más importantes toxinas son las alfa, beta, epsilon y también iota. Esto me suena más a huracán, ¿verdad? Pero para que vean que estos nombres griegos son usados en la clasificación de muchas bacterias, pero los están usando también ahora para proponérselos a los huracanes. La enterotoxina que esta produce, los tipos más importantes son el A, el C y el D. Y esta enterotoxina de Clostridium perfringens es la responsable de la intoxicación alimentaria que lo mencionábamos anteriormente. Tiene propiedades eméticas y letales cuando causa diarrea en el ser humano. Otras toxinas, ¿verdad?, que también se pueden mencionar, vean, delta, teta, kappa, lambda, eta, gamma, mu y beta. Son otras perfringens. Bueno, el efecto biológico que tienen las toxinas, dentro de las que mencionamos, alfa, beta, epsilon y iota, la más importante de todas ellas es la alfa. ¿Por qué? Porque es la que produce los 5 tipos serológicos que les mencionaba anteriormente, de la A a la E. También es una lecitinasa, que no es más que una fosfolipasa C, capaz de ir a destruir eritrocitos, plaquetas, leucocitos y células del endotelio. También tiene la capacidad de provocar una hemólisis masiva junto a un incremento de la permeabilidad vascular y de la hemorragia, la cual se ve potenciada por la destrucción de las plaquetas que mencionábamos anteriormente. También tiene una destrucción de tejido, como la que se ve en la mionecrosis. También una toxicidad hepática y una disfunción miocárdica, ¿verdad?, causando una bradicardia y una hipotensión. Las mayores cantidades que se producen
son de tipo A, por lo que mencionábamos anteriormente. Luego las menos importantes, la beta, la epsilon y la iota, ahí mencionan en el caso de la beta, es la responsable de la estasia intestinal, la destrucción de la mucosa con formación de lesiones necróticas y la evolución de una enteritis necrótica. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una enteritis llamada enteritis necroticans Pich-Bell, y esta es producida por el tipo C principalmente. También produce muerte, ¿verdad? Es necrosante y letal y aumenta la permeabilidad capilar. La epsilon es una protoxina que lo que hace es se activa por la tripsina y aumenta la permeabilidad vascular también de la pared del tubo digestivo. Esta es producida por los tipos B y D. Y la iota es una toxina letal de tipo E que tiene una actividad de muerte celular y también aumenta la permeabilidad vascular. Se absorbe en el tracto gastrointestinal. Estos son los efectos biológicos de cada una de las toxinas que posee Clostridium. Las enfermedades producidas por Clostridium perfringens, bueno, están clasificadas primero por infecciones de tejidos blandos, como una celulitis, por ejemplo, que no es más que un edema localizado, y un eritema con formación de gas en tejidos blandos. Generalmente esto es indoloro. También puede causar una miositis supurativa, que no es más que una acumulación de pus o una supuración, principalmente en los planos musculares sin necrosis muscular ni síntomas sistémicos. También puede causar una mionecrosis, que es la destrucción rápida y dolorosa del tejido muscular, con diseminación a otros órganos, y aquí sí ya hay un porcentaje alto de mortalidad, o sea, de muerte. También está la gastroenteritis, ¿verdad? Además de la infección de tejido blando, está la gastroenteritis, donde está principalmente la intoxicación alimentaria, que es de inicio rápido, con espasmos musculares, con una diarrea acuosa, con ausencia de fiebre, ¿verdad? Pero puede haber náuseas o vómitos. Pero casi siempre esta diarrea siempre están ausentes la fiebre, las náuseas y los vómitos, o los vómitos, ¿verdad? Solo en casos pequeñísimos. La duración de esta intoxicación alimentaria es corta y puede haber una resolución espontánea por medio de la respuesta inmunológica. También otro tipo de gastroenteritis es la enteritis necrótica, que hay una destrucción necrosante aguda del yeyuno con dolor abdominal, vómitos, diarrea sanguinolenta, y puede llegar a una peritonitis, ¿verdad? Que el apéndice se rompa, ¿verdad? Por la inflamación que hay en una apendicitis, y crearse una peritonitis, y estos microorganismos ir a invadir otros órganos. La epidemiología por Clostridium perfringens pues es en todo el mundo, se da por ingesta de alimentos que no están bien cocinados. Hay que tener buenos hábitos higiénicos para que no nos dé alguna de estas enfermedades ocasionadas por las toxinas que producen Clostridium perfringens. De esto sí no hay vacuna. Sí, lo que se pide donde hay sitios endémicos, pues tratar de controlarlos para que no se salga esto de la situación normal, y hay un control, o debería haber un control de alimentos por autoridades correspondientes, ¿verdad? En Estados Unidos sí funciona esto, se descubre un pequeño brote en una área determinada, se investiga, si se ve que es algún alimento que ha sido comprado en un supermercado, pues inmediatamente retiran todo ese material de todos los supermercados donde puede estar ese producto. Aquí no, aquí hasta le tachan donde el tiempo de caducidad, o lo venden así y después vienen los problemas.
De Clostridium botulinum, vamos a hablar ahora las generalidades, pues ya lo habíamos dicho, es el agente etiológico del botulismo. Lo que hace esto es englobar un grupo heterogéneo de bacilos anaerobios formadores de esporas de tamaño grande. Como lo habíamos mencionado, no solo Clostridium botulinum causa el botulismo. Necesitan nutrientes que sean, o es una bacteria con necesidades nutricionales exigentes. Se va a subdividir en 4 grupos en función de sus propiedades fenotípicas y genotípicas. También representan con claridad 4 especies que tradicionalmente se han clasificado dentro de una única especie, lo que yo les mencionaba. Y se ha descrito 7 toxinas botulínicas antigénicamente diferentes que van o están clasificadas de la letra A a la letra G, mayúscula todo, ¿verdad? La enfermedad en el ser humano se asocia a los tipos A, B, E y F, ¿verdad? La enfermedad en el ser humano se asocia a los tipos de A, B, E y F, siempre en mayúscula, dentro de los que mencionábamos de la A a la G. Otras especies de Clostridium son capaces de producir toxinas botulínicas, ¿verdad? Los que les enseñaba yo en aquel cuadro que pasamos en las diapositivas anteriores, tales como estas especies, y allí menciona los tipos de toxinas que pueden producirse y causar botulismo, perdón. De la patogenia, ¿qué podemos decir? Bueno, aquí hay una igualdad o diferencia con relación a la toxina del tétano. Por ejemplo, dice, al igual que sucede en el caso de la toxina del tétano, es una proteína precursora que mide, el peso es igual al de la toxina del tétano, 150 daltones, que tiene 2 subunidades, la toxina A y B. Ahora viene la diferencia. A diferencia de la neurotoxina por Clostridium tetani, esta toxina del Clostridium botulinum forman complejos con proteínas no tóxicas que protegen a la neurotoxina durante su estancia en el tubo digestivo. También dice que la porción carboxilo terminal de la cadena pesada de la toxina botulínica se une a los receptores específicos de ácido siálico y también a las glucoproteínas, estas distintas de las ocupadas por la toxina del tétano, principalmente la tetanospasmina, y que se encuentra en la superficie de las neuronas motoras y estimula la endocitosis de la molécula de la toxina. Asimismo, también hay otra diferencia con la toxina del tétano, porque la neurotoxina de Clostridium botulinum pertenece en la zona de unión neuromuscular. La endopeptidasa de la toxina, en el caso de Clostridium botulinum, inactiva las proteínas que regulan la liberación del acetilcolina, inhibiendo la neurotransmisión en las sinapsis colinérgicas periféricas. La presentación clínica del botulismo es una parálisis flácida. Esa es la presentación clínica. Y como en el caso del tétano, la recuperación de la función, tras un episodio de botulismo exige la regeneración de las terminaciones neurales que no suceden, ¿verdad? Que suceden, igual que en el caso del tétano. Las enfermedades por Clostridium botulinum son varias. Primero, el botulismo alimentario, ¿verdad? Que conlleva a una visión borrosa, xerostomía, averígüenme qué es eso, xerostomía o xerostomía, estreñimiento y dolor abdominal, ¿verdad? No puede hacer sus necesidades, y hay una evolución a debilidad bilateral descendente de los músculos periféricos con parálisis flácida, ¿verdad? De estos sitios donde se encuentra la toxina. Está el botulismo infantil,
que no es más que causa síntomas iniciales inespecíficos, como por ejemplo, al igual que el botulismo alimentario, hay estreñimiento, hay llanto débil, ¿verdad? Porque los niños se ponen llorosos y puede también conllevar a retraso del crecimiento de los niños. Esto va a evolucionar a una parálisis flácida y es posible que haya una parada o una forma de problemas respiratorios y de problemas del corazón. Entonces una parada de cardio respiratorio. También está el botulismo de las heridas. Estas manifestaciones clínicas son idénticas a las enfermedades alimentarias, las que están arriba, que habíamos mencionado, y si bien el periodo de incubación es más prolongado y se caracteriza por un número menor de síntomas digestivos con relación al botulismo alimentario. Y también está el botulismo por inhalación. ¿Qué dice esto? La exposición por inhalación a la toxina del botulismo debería provocar un inicio súbito de la sintomatología, como parálisis flácida e insuficiencia pulmonar. Y esto también, el botulismo por inhalación, conlleva a una elevada mortalidad de las personas que adquieren la enfermedad. De la epidemiología, ¿verdad? Como las demás, se suele aislar a partir de suelos y de las muestras de agua que estén contaminadas a nivel de todo el mundo. En los United States, las cepas del tipo A se encuentran fundamentalmente en los terrenos neutros o alcalinos del oeste del río de Mississippi. Así que no vayan, mejor, peligroso, quédense en casa. Las cepas del tipo B, porque las anteriores eran del tipo A, se localizan principalmente en los suelos orgánicos ricos en la región oriental del país, y las cepas del tipo E se detectan solamente en los suelos húmedos. La entidad es infrecuente en los United States. Aquí menciona el tipo A, el tipo B y el tipo E, y en qué tipo de suelos y en qué zonas geográficas de los Estados Unidos se pueden encontrar. Este es un referente epidemiológico. Se han identificado las 4 formas siguientes de botulismo. La forma clásica o botulismo alimentario, ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Ya lo habíamos desarrollado. El botulismo de lactante también, el botulismo de las heridas y el botulismo por inhalación. Y en los Estados Unidos se observan anualmente menos de 30 casos de botulismo alimentario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen un mayor control de los alimentos. La mayoría de los casos se asocia al consumo de conservas preparadas en casas, donde pueden estar presentes las toxinas de los tipos A y B. Y más de alguna vez lo hacen con el consumo de pescado en conserva. No me llama la atención. Esta que se ha encontrado es la toxina de tipo E. Bueno, el alimento puede no parecer estar en mal estado, ¿verdad? O descompuesto, pero incluso solo comprobarlo puede producirse un cuadro clínico completo, ¿verdad? Aunque no se ve que esté en mal estado, pero usted dice, no, lo vamos a probar, puede darle, y está presente la bacteria, ¿verdad? Puede darle un cuadro clínico. El botulismo de lactante es más frecuente, ¿verdad?, que los demás, aunque, pues sí, porque son más que todo en niños, aunque se describen menos de 100 casos cada año, y se ha asociado a lo que es el botulismo de lactante al consumo de alimentos tales como miel, leche infantil en polvo. Estos alimentos que estén contaminados, ¿verdad?, por las esporas, y se ingeste uno o la persona tierra y polvos contaminados. Acuérdense que los niños, bueno, no sé ahora, pero en mis tiempos no había niño que no comiera tierra. Estos polvos contaminados con las esporas, ¿verdad?, es el foco principal para que se dé el botulismo de lactante. La incidencia del botulismo de las heridas no se conoce en su totalidad, pero la enfermedad es muy rara. El botulismo por
inhalación, ¿verdad?, que es la otra forma, supone un destacado motivo de preocupación en la era del bioterrorismo, ¿verdad? Es importante, al igual que el Bacillus anthracis, que podría ser que sea enviado y sea utilizado como en las guerras biológicas que se puedan dar en futuras, eh, digamos, décadas. La toxina del botulismo se ha concentrado por su diseminación en forma de partículas transportadoras por el aire como una arma biológica. Sí se ha visto más en el Bacillus hace años. En Estados Unidos muchas personas que les enviaron cartas donde iban las esporas, en ese caso era de el anthrax, Bacillus anthracis, que vamos a ver más adelante. Pero, ojo, no podemos dudar o confiarnos de que la toxina del botulismo, ¿verdad?, o en el botulismo por inhalación, puedan usarla como una forma de bioterrorismo. Cuando se administra por esta vía, la enfermedad por inhalación se caracteriza por su rápido comienzo y su alta o el alto porcentaje de letalidad. Vamos a hablar ahora de Clostridium difficile. Hasta mediados de los años 70 no se consideraba una enfermedad de importancia clínica, ¿verdad? Rara vez se aislaba de los coprocultivos y se desconocía su función de lo que era en la enfermedad del ser humano. Sin embargo, muchos estudios sistemáticos muestran ahora que la toxina producida por Clostridium difficile origina enfermedades gastrointestinales asociados a los antibióticos, que van a comprender desde una diarrea relativamente benigna, o sea, que no haya ningún problema, y que puede ser de resolución espontánea, de que así como llegó la diarrea se quite, hasta una colitis pseudomembranosa, ¿verdad?, que ya es de forma grave y que pone en peligro la vida de las personas. Este Clostridium difficile va a tener la capacidad de sintetizar dos toxinas. Una enterotoxina llamada toxina A, que es la quimiotáctica para los neutrófilos, con infiltración de algunos polimorfonucleares a nivel del ilion, y lo que va a permitir o dar lugar a que se liberen las citocinas. Además, ¿verdad?, se va a ejercer un efecto citopático que altera la unión intercelular estrecha, que va a ir a incrementar la permeabilidad de la pared del intestino y una ulterior diarrea. La citotoxina B o la toxina B, ¿verdad?, la primera es una enterotoxina llamada toxina A, la que vamos a hablar ahorita es una citotoxina, una toxina capaz de matar la célula, llamada toxina B, que lo que va a hacer es provocar la despolimerización de la actina con posterior destrucción del citoesqueleto celular, tanto in vivo como in vitro, lo pueden hacer. A pesar de que ambas toxinas, tanto la A como la B, parecen que van a ir a interreaccionar de manera sinérgica en la patogenia de la enfermedad, las cepas negativas para la enterotoxina A aún son capaces de producir la enfermedad. La producción de una o ambas toxinas, ya sea de la A o de la B, no parece bastar para provocar enfermedad. Por ejemplo, el estado de portador y la presencia de concentraciones elevadas de estas toxinas son frecuentes en los niños pequeños, mientras que la enfermedad no lo es. Las proteínas de la capa superficial bacteriana van a desempeñar una destacada función en lo que es la unión del patógeno al epitelio intestinal, lo cual va a posibilitar la producción localizada de toxinas y ulterior daño de la célula.
O sea, hay que tener en cuenta que estas toxinas son capaces de causar enfermedades. Las enfermedades por Clostridium difíciles son diarrea asociada a antibióticos, ¿verdad? Lo que mencionábamos. Eso lo venimos viendo desde el principio. Diarrea asociada a antibióticos y la colitis pseudomembranosa. De la diarrea asociada a antibióticos, ¿qué podemos decir? Bueno, suele aparecer una diarrea aguda entre 5 y 10 días después del comienzo del tratamiento con cualquier antibiótico. En especial con antibióticos como la clindamicina, la penicilina, la cefalosporina y los que son los fluorquilonas. Puede ser breve esta diarrea y desaparecer de manera espontánea, o bien presentar, ¿verdad?, un cuadro evolutivo prolongado. Y de la colitis pseudomembranosa es la forma más grave de Clostridium difficile, o es causada por Clostridium difficile. La forma más grave de la enfermedad es con una diarrea profusa que también conlleva a espasmos a nivel abdominal y puede haber fiebre, en los cuales se pueden observar placas blanquecinas llamadas pseudomembranas sobre tejido del colon intacto en una colonoscopía. O sea que le pueden realizar una colonoscopía y observar estas placas blanquecinas llamadas pseudomembranas. Son como unas telas que se forman, ¿verdad?, a nivel de el tejido que se encuentra en el colon. De la epidemiología, ¿qué podemos decir? Bueno, es parte de la microflora intestinal normal en un pequeño número de individuos sanos y algunos pacientes hospitalizados. Podría ser parte de la flora intestinal. Pero cuando estos pacientes que son hospitalizados se les da algún tipo de tratamiento con los antibióticos que mencionábamos, o habrán más, ¿verdad?, no solamente esos, puede causar lo que es las diferentes enfermedades. La enfermedad se desarrolla en los individuos que reciben antibióticos debido a que altera la microflora entérica normal. Los antibióticos van a tener la capacidad de alterar esa flora que se encuentra a nivel del intestino y por ende puede permitir el crecimiento excesivo, relativamente resistentes, o haciendo al paciente más vulnerable a la adquisición exógena del microorganismo. La enfermedad se desarrolla cuando el microorganismo prolifera en el colon y se sintetizan las toxinas que mencionábamos anteriormente, la A y la B. En el año 2003 se describieron casos de esta enfermedad asociados a una cepa muy virulenta que había aparecido de Clostridium difficile en algunas comunidades, ¿verdad?, y en algunos hospitales en el área norte de América, tales como Canadá y Estados Unidos, y en Europa. Esta cepa que se encontraron era la responsable de una forma más grave de la enfermedad, con un elevado número de fallecidos y una elevada frecuencia de recaídas, y muchas complicaciones se le dieron por esta cepa virulenta que había aparecido. La mayor virulencia de esta cepa es consecuencia de una mutación que se da en el gen que regula la producción de la enterotoxina y la... Bueno, hablando ya y dejando a los bacilos gram positivos esporulados, ¿verdad?, causantes de muchas enfermedades, que son los Clostridium, hoy pasaremos a hablar de bacilos gram positivos. Estos sí son aerobios, aunque también son formadores de espora. Bacillus anthracis, que causa la enfermedad, el nombre puede variar en algunos libros dicen el carbunco, otros se llaman el anthrax, otros el anthrax carbonoso, otros el carbunclo, otros le dicen los libros que es una pústula maligna. Todo esto son los nombres a la enfermedad ocasionada por el Bacillus anthracis. Y del Bacillus cereus, las enfermedades que puede producir son
desde una gastroenteritis, infecciones oculares traumáticas, sepsis originadas en catéteres y en menor ocasiones neumonías graves en las personas que puedan tener. De las generalidades del bacilo, ¿qué podemos decir? Bueno, pertenece a la familia Bacillaceae, perdón. Es un bacilo gram positivo que produce esporas. Son, en su mayoría, son aerobios, aunque hay algunas cepas que podrían ser anaerobios. Son ubicuos, que sí que se encuentran en muchas partes. Son saprófitos, o sea, son parte de la flora ambiental, se encuentran en el ambiente. Y la mayor parte de estos no son patógenos, porque se han descrito más de 200 especies del género Bacillus. Dentro de ellos ya habíamos mencionado, lo más importante es el Bacillus anthracis y el Bacillus cereus. Las primeras infecciones bacterianas fueron descubiertas por Roberto Koch y Luis Pasteur, ¿verdad? Los aspectos distintivos del género en contraste con otros géneros bacterianos se deben a la citosina guanina, ¿verdad? A eso se debe. Son muy heterogéneos, o sea, tienen una heterogeneidad, y de las especies son consideradas muchas de ellas psicrófilas, termófilas, alcalófilas, neutrófilas y acidófilas. Ya estas terminologías ustedes se los enseñaron, ¿verdad?, en las clases de metabolismo bacteriano. También tiene la capacidad de secretar enzimas extracelulares. Hay diferentes hábitats, ya lo vamos a ver, y algunos, ¿verdad?, son de importancia porque por los productos industriales que puedan producirse, o por algunos antibióticos que se producen con algunos de ellos. Aquí en esta diapositiva y esa transparencia que está allí, podemos ver la diferencia entre dos bacilos que son esporulados aerobios, pero que uno es el Bacillus subtilis, que es un bacilo no patógeno, que se encuentra en todas partes y que tiene la capacidad de, en los ambientes adversos, sacar su endospora y protegerse por muchos años, al igual que el Bacillus anthracis. Pero lo que me llama la atención, o sea, lo que ustedes deberían de ver, es la espora, que en algunos casos es terminal o subterminal. Bueno, vamos a hablar ahora de qué podemos decir de su fisiología y estructura. Bueno, este es un bacilo recto, es un poquito grande, mide de 1 a 2 por 3 a 5 micras, es lo que mide este bacilo. Se puede encontrar dispuestos en forma aislada, en parejas, ¿verdad?, o en cadenas largas, incluso algunos libros dicen en forma de serpentinas, ¿verdad? Son demasiado largas. Tienen una espora central, ¿verdad? No así el Bacillus subtilis, y esa espora pues es importante para hacer la diferenciación de otras especies, y los cultivos podemos ver crecimientos de 2 a 3 días después de incubarlos. De esta forma del Bacillus anthracis, ¿no?, está la forma vegetativa, al igual que en el caso de los Clostridium, y está la forma esporulada, que en este caso la forma o las esporas son la forma infectante para el ser humano. Son inmóviles, poseen cápsula. Esta cápsula está compuesta de ácido D-glutámico, no así en otras bacterias, que las cápsulas es de otro origen, ¿verdad?, compuesta de otras sustancias, y estos son aerobios. ¿Dónde los podemos encontrar? Bueno, el Bacillus anthracis tiene preferencia suelos con suficientes nutrientes, ¿verdad?, o
suficientes componentes nutricionales, pero también los podemos encontrar en tejidos, ya sea de humanos o animales, y en algunos exudados. Sí tiene la característica peculiar de resistir mucho a agentes físicos y químicos, ¿verdad? Y los podemos observar a través de frotis a partir de sangre, ¿verdad? O a partir de tejidos, haciendo un frotis que podemos observar. Crecen a 36 grados centígrados, o dicho de otra forma, pueden crecer a 36 más o menos un grado centígrado, quiere decir que pueden crecer a 35 o a 37 grados centígrados en medios de cultivos con un pH aproximado de 7.4. De la patogenia, ¿qué podemos decir? Bueno, tiene tres antígenos, quizás los principales. Un polipéptido capsular, ya lo habíamos mencionado. Tiene un antígeno somático, donde se da la clasificación, y una toxina, que no es más que una exotoxina. Dentro de esta toxina de los tres es la más importante porque ahí se determinan el determinante de la virulencia de este bacilo, ¿verdad? Esa toxina que posee. Estas cepas virulentas, ¿verdad?, que puedan haber de Bacillus anthracis, no todas son virulentas, pero en la mayoría sí, portan genes que van a ir a codificar tres componentes proteicos tóxicos en un plásmido de gran tamaño, conocido como PXO1. Estas cepas codifican estos tres componentes proteicos tóxicos, que son el antígeno protector, conocido como PA, en sus siglas en inglés, el factor letal, como LF, siglas en inglés, y factor edema. Dicen los libros que no son tóxicos de por sí, pero dan lugar a unas potentes toxinas cuando se combinan. O sea, uno de ellos no son tóxicos, por sí solos no pueden causar toxicidad, pero cuando hay una combinación de estos, ¿verdad?, de dos o más, entonces sí se puede convertir en toxinas súper potentes, como por ejemplo la combinación del antígeno protector con el factor edema pueden llegar a originar la toxina del edema. Otro ejemplo, el antígeno protector con el factor letal puede dar origen a la toxina letal, que es el principal factor de virulencia en el caso de Bacillus anthracis. El antígeno protector lo que hará es unirse a uno de los dos receptores que se encuentran en la superficie de la célula anfitrión o de la célula que van a ir a atacar, y que estas están presentes en muchas células, y en tejidos, como por ejemplo células que se encuentran a nivel de cerebro, a nivel de corazón, a nivel del intestino, a nivel pulmonar, a nivel de músculo esquelético, de páncreas y de macrófagos en general, y habrán otros más que todavía no están determinados. Aquí tenemos un esquema de la fusión, que decían de que por sí solo no lo hacen, pero cuando se fusiona cada uno de ellos puede llegar a causar esas toxinas potentes que pueden destruir a la célula, ¿verdad? La unión de estos tres factores, ¿verdad?, de dos de ellos, puede ser la combinación de el antígeno protector con el factor edema, o el antígeno protector con el factor letal, y esta combinación hace que haya un cambio
dentro de la célula a nivel del citoplasma y que esto puede hacer que haya una hipersecreción y además puede ser que haya un edema, ¿verdad? Por este cambio, por ejemplo, convirtiendo el ATP en el AMP cíclico, y esto hace una alteración del flujo iónico, creando una hipersecreción y un edema en la célula. Las enfermedades causadas por bacillus anthracis van desde un carbunco cutáneo, un carbunco digestivo, un carbunco por inhalación. En el carbunco cutáneo lo que se forma es una pápula indolora que va progresando a una úlcera que a la vez se convierte o se dan vesículas alrededor y posteriormente a la formación de una escara. Esto conlleva que pueden aparecer adenopatías dolorosas, edema y signos sistémicos en la persona que ha adquirido digamos, una herida o una punción, y allí va el microorganismo causando o produciendo la toxina y causando el carbunco a nivel de la piel. El carbunco digestivo lo que se va a hacer es formar úlceras en el punto de invasión. Esto puede ser a nivel de la boca, ¿verdad? A nivel del esófago, o incluso puede ser estas úlceras a nivel intestinal, que van a hacer que se asocien estas con algunas adenopatías regionales, causando edemas y algún tipo de sepsis, ¿verdad? Y tenemos también el carbunco por inhalación, que estos signos podrían ser inespecíficos al inicio, pero que puede conllevar a una sepsis de rápida aparición con fiebre elevada, edema y adenopatías, principalmente estas adenopatías a nivel de los ganglios mediastínicos, ¿verdad? También pueden haber síntomas meníngeos en la mitad de los pacientes que tengan el carbunco, y la mayoría o la mayor parte de estas personas o de estos pacientes con el carbunco por inhalación fallecen, salvo que se inicie un tratamiento de forma inmediata. Pero si no hay un tratamiento de forma inmediata, el paciente puede fallecer en tiempos muy cortos. Aquí podemos ver cómo se da alguna manifestación clínica en lo que era que el carbunco cutáneo. Vean cómo se introduce sin querer o hay una lesión a nivel del tejido epitelial, ¿verdad? De la piel, es el tejido continuo, hay una laceración, y se empiezan a ver por días cómo se van formando esas lesiones, y por eso ese color negro que se logra ver, por eso se le llama carbunco necrótico, o tendrán otros nombres que se los mencioné al principio de las diapositivas o en las diapositivas. Aquí tenemos la forma de lo que es el carbunco por ingestación, por inhalación, y el cutáneo, ¿verdad? Es una forma de cómo se pueda dar el carbunco en sus diferentes formas. Aquí tenemos algunos síndromes clínicos, ¿verdad? Por vía respiratoria, por vía gastrointestinal, por vía cutánea. Los animales que se ven involucrados: la vaca, la oveja, el cerdo, el caballo, la cabra, como algunos ejemplos. Y nos dice que el Bacillus anthracis es el nombre y apellido de la bacteria causante del anthrax o del carbunco, ¿verdad? Que se ve mucho relacionado con animales como la vaca y las ovejas. O sea, son animales fundamentalmente de tipo herbívoro. También tenemos el anthrax por inhalación,
¿verdad? Y por el antrax digestivo también, cómo se puede adquirir y a qué partes puede llegar, ¿verdad? Desde pulmones, desde el intestino, ¿verdad? Puede llegar hasta los alvéolos, incluso hasta el cerebro a nivel de la meninge. Aquí podemos ver algún tipo de lesiones por el Bacillus anthracis causando el carbunco, ¿verdad? O el carbunco maligno. Biológicamente, ¿qué podemos decir? El reservorio final de estos microorganismos en el suelo se encuentra en muchos países, casi en todo el mundo. Es una zoonosis, ¿verdad? Se considera porque los animales son parte de la forma de que se pueda adquirir el humano la enfermedad, y probablemente pues la contaminación con productos animales como el pelo de algunos animales, de las ovejas, las harinas que se encuentran de los huesos, la lana, los cueros y todo lo que se elabora en las industrias relacionadas con la preparación cómo se llama, de zapatos, de cinchos, pueden estar expuestos. La incidencia puede aumentar principalmente donde hay sequías o el apacentamiento excesivo de animales, ¿verdad? Los seres humanos, la incidencia es bastante baja, pero no hay que bajar la guardia, porque también esto es una parte de convertirlo en bioterrorismo. Y como yo les decía, años atrás en Estados Unidos se estuvo dando mucho esto, cartas que enviaban, por eso en personajes importantes como el presidente de los Estados Unidos, cuando le envían una correspondencia, tiene que ser verificada para ir descartando que pueda ser, ¿verdad? Algún tipo de esporas que puedan ir en el sobre y pueda contaminarse. Eso es como un ejemplo que se pueda dar, ¿verdad? Bueno, como les decía, es de peligro, ¿verdad? Las guerras biológicas, según un estudio de lo que yo les decía en Estados Unidos, eso fue en el año 2001, se reportaron 22 casos, de los cuales 11 fueron por inhalación de las esporas, y de esos 11, 5 murieron, ¿verdad? Además hubieron 11, ¿cómo se llama? De tipo cutáneo, porque tal vez no fueron inhalados, pero las esporas cayeron en el cuerpo de la persona y tenía alguna laceración, entonces se produjo la enfermedad. Fueron pocos los casos, pero porque fueron controlados a tiempo. En nuestro caso, si se hubiera dado en nuestro país los 22 casos, creo que los 22 casos hubiesen sido los fallecidos también. Hay que tener medidas de control, lo que yo les decía, ¿verdad? Hay que estar preparados. Ustedes ven en esta diapositiva esa fotografía de cómo anda el personal del ejército, ¿verdad? Cubierto para evitar, en primer lugar, adquirir lo que es el carbunco por inhalación, ¿verdad? Y cuando alguien fallece por carbunco, ya sea persona o si es un animal, pues sugieren que sea incinerado el cadáver, ¿verdad? La descontaminación en autoclave de productos animales para lo que compete a la industria será la recomendación más apropiada, porque el autoclave es el único equipo que utiliza o que tiene la capacidad de matar todo ser vivo, incluso esporas bacterianas. Hay que usar vestidos protectores, guantes al manipular animales, porque puede ser que un animal de estos en algún momento lo pueda atacar, morder
o la saliva o estornudar y usted pueda, si no está protegido, puede adquirir la enfermedad. Bueno, la última especie que queda de toda la clase, de las 5 especies que hemos visto, pues sería la número sexta, en este caso 4 de Clostridium y 2 de Bacillus. Vamos a hablar del Bacillus cereus, ¿verdad? Su morfología muy similar al de Bacillus anthracis. Algunas diferencias es que este sí es móvil y Bacillus anthracis era inmóvil y no es susceptible a la penicilina. Y otra cosa, la causa principal de la enfermedad es porque se da en la transmisión por alimentos contaminados. Ahí podemos ver una fotografía en esta diapositiva de la característica morfológica de lo que compete a las esporas del Bacillus cereus. De la patogenia, bueno, no se conoce mucho, se dice que hay factores bacterianos, dentro de ellos hay una enterotoxina termoestable, también tiene una enterotoxina termolábil, o sea que tiene dos tipos de enterotoxina, una que se mantiene estable a las temperaturas, ¿verdad? Y otra que muy fácilmente es destruida a unas temperaturas que pueden tener la capacidad de no dejar progresar esta enterotoxina. También tiene una cereolisina, que no es más que una hemolisina, y tiene una enzima llamada fosfolipasa C, que no es más que una lecitinasa, la que causa la pafnotalmitis. Eso busquen en el diccionario a qué se refiere con una panoftalmitis, ¿verdad? Bueno, en el caso de Bacillus cereus hay dos tipos. Vamos a hablar primero del tipo emético, en lo que compete a un síndrome clínicos, el tipo emético. ¿Cuál es el alimento implicado? En este caso, el arroz. Como los chinos dijeran, el arroz. El periodo de incubación para que se desarrolle este tipo emético como síndrome clínico de Bacillus cereus es menor de 6 horas, con una media de 2 horas. ¿Qué quiere decir? Que si yo como arroz y no ha sido bien preparado o se encuentra esta toxina, quiere decir que en un promedio de 2 horas yo puedo presentar la sintomatología. ¿Con cuál enfermedad podemos confundirla? Bueno, con las intoxicaciones alimentarias producidas por el género Staphylococcus. ¿Cuáles son los síntomas? Van desde vómitos, náuseas, los famosos retortijones y pueden haber a veces diarrea. Pero lo que más predomina de entre los síntomas son los retortijones y los vómitos, ¿verdad? Y la duración de este proceso a nivel del tipo emético puede ser de 8 a 10 horas, con una media de 9 horas. Quiere decir que a las 2 horas de haber consumido el arroz contaminado con la toxina, empieza los síntomas, que decíamos que los que más predominan son los vómitos y los retortijones, y que puede durar hasta 9 horas. Y esto es debido a una enterotoxina termoestable que, aunque se cocine bien, o sea, a una temperatura adecuada del arroz, la toxina se mantiene bien. Y el otro síndrome clínico es de tipo diarreico. Aquí, si ustedes ven los alimentos, el alimento implicado no es el arroz, sino que es las carnes, las salsas y los vegetales, con un periodo de incubación de 1 a 24 horas, con una media de 9 horas, ¿verdad? Los síntomas que predominan son, y por eso se llama de tipo diarreico, es aquí sí la diarrea, hay náuseas y
sí, al igual que el tipo emético, hay retortijones. La duración está entre 20 y 36 horas, con una media de 24 horas para que pueda empezar a sentirse mejor la persona. ¿A qué se debe esto? A una enterotoxina, pero este es de tipo termolábil, no así como la del arroz o del tipo emético, que es una toxina termoestable. Esta, esta enterotoxina termolábil lo que nos indica es que cuando los alimentos no han sido preparados adecuadamente. Esta toxina que posee Bacillus cereus es similar en lo que compete a la acción a las producidas por las toxinas de algunas cepas de Escherichia coli y las de Vibrio cólera. ¿Se recuerdan de la enterotoxina de Vibrio cólera? Dos unidades A y B, donde la unidad B se adhiere a la membrana celular y permite que la subunidad A1 que penetre y haya liberación de electrolitos como el bicarbonato, el sodio, ¿verdad?, el potasio, etcétera. Bueno, las enfermedades causadas por Bacillus cereus va desde una gastroenteritis, hay también infección, puede haber infecciones oculares y una enfermedad pulmonar grave. La gastroenteritis, bueno, ya lo habíamos mencionado, las dos formas. La emética principalmente se caracteriza por la rápida aparición de vómito y dolor abdominal, lo que yo les decía, y que es de corta duración, ¿verdad? La forma o la tipo diarreico se caracteriza por una aparición más prolongada, o sea, mayor tiempo de la enfermedad, con una diarrea, y también hay retortijones, perdón, y dolores con cólicos abdominales de mayor duración. Las infecciones oculares, lo que hay es una destrucción rápida y progresiva del ojo tras la introducción traumática de la bacteria en el interior de este, o sea, del ojo. Y la enfermedad pulmonar grave, que no es más que esta enfermedad muy parecida al carbunco, ¿verdad?, en pacientes inmunocompetentes. De la epidemiología, ¿qué podemos decir? Se encuentran en la tierra, ¿verdad?, al igual que las demás especies que mencionamos en esta clase. La transmisión, esta sí es por consumo de alimentos que estén contaminados con las toxinas de la bacteria. La ingestión de estas puede causar una gastroenteritis en general, ya sea de tipo emético o de tipo diarreico. También pueden haber infecciones a nivel de catéteres, y lo que nos manda es que no debemos consumir alimentos que sean de dudosa procedencia. Si es posible, hay que lavar muy bien los alimentos que vamos a consumir, y si se van a cocinar o si son alimentos que se pueden consumir crudos, ¿verdad? Y de los que se van a entrar a un proceso de cocinarlos, entonces hay que ver que estos alimentos, antes de ser consumidos, estén bien cocinados para que pueda ser destruida las toxinas, ¿verdad?, ya sea en el tipo emético o en el tipo diarreico, y no se den estos tipos, ¿verdad? Bueno, quiero agradecerles, sé que la clase es un poco larga, casi nos tardamos hora y media,